Bueno, ¿me confirman si están viendo eh, toda la pantalla? Sí se ve. Bueno, el tema es, bueno, flujo de energía. Este, como le dije, está relacionado a lo que es la unidad, ¿no? La unidad 2, donde se aborda ecosistema. Y bueno, y acá tratamos de que con algunos ejercicios prácticos vayan vinculando, ¿no?, los conceptos de flujo de energía con lo que es el ecosistema. Bueno, acá siempre, bueno, siempre hacemos esta introducción nosotros porque está relacionado, ¿no? Todo lo que es la termodinámica, que las leyes de la termodinámica dirigen el flujo de la energía. Esto ustedes lo vieron en química general e inorgánica, bueno, mejor si, no sé si actualmente se llama así la asignatura, pero bueno, nosotros lo vimos en química general e inorgánica. Y veíamos un poquito los conceptos de termodinámica, ¿no?, que es la parte de la física que estudia la acción mecánica del calor y la restante forma de energía. Sí, seguramente ustedes capaz que no sé si habrán tenido un laboratorio donde veían ahí el flujo de energía entre componentes, ¿no? Si hay reacciones endotérmicas, exotérmicas. Bueno, eso tiene que ver, eso estudia lo que es la termodinámica. Y también, bueno, aborda otros conceptos, ¿no?, como que es energía potencial, energía cinética, las leyes de la termodinámica, ¿sí? Todo esto está relacionado, yo les damos estos conceptos porque está relacionado con lo que es flujo de energía en el ecosistema, ¿no? La energía potencial es la energía almacenada, es decir, capaz y disponible para llevar a cabo los trabajos, ¿sí? Si yo les consulto a ustedes a nivel, por ejemplo, de un organismo, ¿a qué nos referimos con energía potencial? ¿Dónde estaría la energía potencial en un organismo? ¿Dónde estaría la energía potencial? Ahí En lean el el concepto ATP. bien, ¿no? Bien, bien, sí. Fíjense ahí, su compañero dio, no sé quién habló, quién fue el que estuvo dando el ejemplo. Lucas. Lucas. Lucas, bueno, Lucas ahí mencionó una molécula, ¿no? El ATP es una molécula muy importante en los procesos biológicos. Justamente, fíjense que en los enlaces de las moléculas está almacenada la energía, ¿sí? Una vez que se rompen esos enlaces, se libera esa energía y esa energía se utiliza para otros procesos, ¿no? Bueno, ese es un tipo de energía potencial, la que está almacenada en los enlaces químicos, ¿sí? Energía cinética es la energía en movimiento y funciona a expensas de la energía potencial. Bueno, ahí como ustedes pueden ver, la energía cinética funciona a expensas de la energía potencial. Una vez que se rompen, por ejemplo, las moléculas, se rompen los enlaces, se libera energía, esa energía se utiliza para algunas reacciones químicas, para otros procesos y genera movimiento. Y siempre la energía cinética está relacionada a lo que es movimiento, ¿no? Y bueno, esto tiene que ver un poquito también con lo que es, si uno después empieza a seguir, empieza a mirar niveles de organización superiores, por ejemplo, ya no solamente organismos, poblaciones, un poco más arriba, uno puede encontrar ejemplos de este tipo, ¿no? Después están las primeras leyes de la termodinámica, que la energía no se crea ni se destruye, ¿sí? Esa es la primera ley, y la segunda ley es que afirma que cuando se transfiere o transforma la energía, parte de ella adopta una forma que no puede trasladarse, y la entropía aumenta. Acá, bueno, hay dos preguntas que siempre le hacemos, es de dónde viene la energía que entra en un ecosistema, quién y cómo la introduce. ¿Quién podría responder eso? O alguno que mande una respuesta al chat. ¿Ninguno? ¿Alguno a ver que responda? ¿De dónde viene la energía que entra en un ecosistema? Luca Ortiz dice el sol. Bien, sí.
Bueno, está bien, sería la respuesta, ¿no? La principal fuente de energía que tenemos los seres vivos es el sol, ¿no? Y cómo ingresa en el ecosistema es a través de los organismos autótrofos, ¿no? Esos son los que asimilan esa energía del sol y posteriormente la transforman. Sí, la asimilan, la mantienen como energía potencial hasta que posteriormente muchos de esos enlaces se rompen y bueno, y después posteriormente se libera la energía, ¿no? ¿En qué invierten los organismos la energía captada? ¿Cómo la recibe cada nivel trófico? ¿Los productores, consumidor primario, el secundario y los descomponedores? A ver, ¿ustedes qué piensan? ¿En qué invierten los organismos la energía captada? Profesor, Sí, yo creo que invierten su energía para poder llevar a cabo sus funciones metabólicas como respirar, moverse, reproducirse, todo eso. bien, bien, Gastón, sí, sí, está en lo correcto. Aquí Gabriel Ortega también dice algunos para fabricar sus propios alimentos. Dana Ramírez pregunta para sobrevivir. Sí, sí, para sobrevivir también, sí. Fíjense que todo lo que consumen lo asimilan y posteriormente, bueno, lo destinan a diferentes procesos, ¿no? Por ejemplo, reproducción, sí, crecimiento. En las interacciones también decía Diego, sí, sí, también en las interacciones está vinculado justamente, ¿no? Al gasto de energía, lo que es interactuar con otros seres vivos. Acá, bueno, Iris Ulca había dicho de dónde provenía la energía. Bueno, ella dijo de los seres vivos y los seres abióticos. Bueno, ahí se había confundido, que bueno, era el sol la fuente de energía, ¿no? Bueno, aquí hay un esquema de lo que es la introducción de energía, ¿no? El primer nivel siempre que lo recibe son los productores. Este es un esquema bastante simple, ¿sí? De lo que serían los distintos niveles, ¿no? Los distintos niveles tróficos, de los productores a los consumidores, a los descomponedores y posteriormente se liberan lo que son nutrientes inorgánicos. Fíjense que hay dos tipos de flechas ahí. La flecha de color marrón dice circulación de materia y la flecha de color naranja dice flujo de energía. Bueno, no es casi un naranja, es otro color más clarito. ¿En qué se diferencian esas dos flechas, las direcciones de esas flechas? ¿Quién podría responder esa pregunta? ¿Qué pasa con la energía, por ejemplo? La energía, ustedes están viendo que ahí fluye de productores a consumidores y posteriormente a descomponedores. También hay un flujo de energía de productores a descomponedores. ¿Alguno que pueda responder esto? Lucas Ortiz comenta que hay pérdida de energía. Los procesos de transformación. Bien, sí, sí. ¿Y qué pasa con la circulación de la materia? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, no? Porque la materia es aprovechada por los consumidores. Sí, sí. Pero después, ¿qué pasa? Ustedes, fíjense que es como si fuera un ciclo, ¿no? Fíjense que la circulación de la materia, justamente ahí dice circulación, está circulando dentro de lo que es un ecosistema. Fíjense que siempre circula de los productores a los consumidores o de los productores a los descomponedores directamente, se descompone y posteriormente se liberan los nutrientes inorgánicos que posteriormente otros grupos de productores lo van a asimilar, ¿sí?
Una vez que lo asimilan los nutrientes inorgánicos y posteriormente toman energía del sol y posteriormente, bueno, se vuelve a iniciar el ciclo, ¿no? La gran diferencia que ustedes ven acá en este gráfico es que la materia está circulando dentro de lo que es el ecosistema. En cambio, la energía ustedes van a ver que fluye entre los distintos niveles, pero posteriormente se va disipando, ¿sí? Esa es la gran diferencia. La materia circula y la energía fluye y parte a medida que pasa de cada nivel al próximo, se va disipando un poco, se va perdiendo un poco de calor, ¿sí? Eso, bueno, está relacionado un poquito con la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Ustedes van a ver acá, por ejemplo, que la energía no se crea. La primera dice que la ley dice que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Entonces, ustedes están viendo acá que la energía se va transformando. Cuando pasa de un productor a un consumidor, ya se transforma en otro tipo de moléculas, por ejemplo, ¿sí? Se almacenan en otro tipo de moléculas. Pero a la vez, yo les digo que está relacionado con la segunda ley porque se va perdiendo energía, ¿no? Se va perdiendo energía. Ahí es cuando habla un poco de que la entropía va aumentando. No hay dudas de esto, ¿no? Bueno, paso a la siguiente diapositiva donde ya hablamos de producción en los ecosistemas. Que el práctico va a estar relacionado a esto, ¿no? A lo que es producción primaria neta, biomasa, estos conceptos. Así que, bueno, esto lo vamos a ir viendo ahora con producción, que dice que la cantidad de energía producida por un individuo, población o comunidad en una unidad de tiempo. Esa sería la definición de producción. Y van a ver que abajo dice que es un aumento de biomasa o de energía bioquímica por unidad de superficie o de volumen y de tiempo. Su medida puede expresarse, por ejemplo, en gramos por centímetros cuadrados por año. Sí, ustedes estaban viendo que esta definición de producción, pero bueno, esto es medible, ¿no? Por eso hay unidades ahí, van a ver que esta energía producida se puede medir. Se puede medir, por ejemplo, en gramos, o sea, una unidad de peso por unidad de superficie, que en ese caso está en centímetros cuadrados, o por año, ¿no? Por una unidad de tiempo. ¿Sí? Es una manera de medir, por ejemplo. Y después vemos el concepto de lo que es producción primaria neta, que es igual a lo que es la producción primaria bruta menos la respiración de los autótrofos. Esto ya les voy a mostrar un esquema ahí a lo que me refiero con esto, ¿no? Y bueno, y acá también la producción primaria neta también es medible, ¿no? Y van a ver que en este caso las unidades de medidas utilizadas son, por ejemplo, unidades de energía que está expresado en kilocalorías por metro cuadrado, unidades de superficie, y por una unidad de tiempo, en este caso es el año. O también puede estar expresado en unidades de materia orgánica seca, es decir, por ejemplo, gramos por metro cuadrado por año. Porque a lo que voy con esto es cuando uno habla de producción primaria neta, uno va a leer la bibliografía, se puede encontrar con esto, ¿no? De que puede encontrar algún ejemplo cuyas mediciones estén expresadas en esas unidades de energía, por ejemplo, kilocalorías por metro cuadrado por año, y pueden ir a otro libro, por ejemplo, donde haya otro ejemplo, donde va a estar expresado en otras unidades. Entonces, para evitar confusiones, se miren, son las unidades utilizadas válidas, ¿no? Que son utilizadas para medir la producción primaria neta, por ejemplo. Sí, es medible, por ejemplo, la cantidad de energía o también la cantidad de peso por metro cuadrado por año. Son distintas unidades que se utilizan, ¿no? Para lo que es medir producción. Hay otro concepto aquí que es el de biomasa, que es la cantidad de materia orgánica acumulada que se encuentra en un área en un determinado periodo. Bueno, acá hay un esquema, ¿sí? Este es un esquema de lo que sería
un sistema, ¿sí? Ustedes vieron que la profe hablaba de sistema, que en el sistema hay diferentes componentes del sistema que están interactuando uno con otros y que en el sistema hay entradas y hay salidas, ¿sí? Fíjense que lo que se está representado con un anillo de mayor tamaño, fíjense ese anillo de color naranja, es como si fuera el flujo de la materia. Esto sería un ecosistema, estamos viendo que la materia está circulando. ¿Sí? Circula a lo largo de todo lo que es el ecosistema. ¿Cuáles son los componentes que están interactuando acá? A la izquierda van a ver esta figura geométrica que es un trapecio que representa a lo que son los productores, a los organismos autótrofos, y a la derecha van a ver que hay un rectángulo también de color naranja que representa a los que son los heterótrofos. ¿Sí? Entonces tenemos dos componentes que están interactuando. Y a la vez van a ver que la materia está circulando entre esos componentes de este sistema, de este ecosistema. Y en los autótrofos van a ver que a la izquierda hay una entrada de energía, que es la luz absorbida. Esa luz absorbida los autótrofos la asimilan, ¿sí? A través del proceso fotosintético, de fotosíntesis, de ese proceso fisiológico importante. Y fíjense que van a ver que hay una pérdida de calor, ¿sí? Porque no toda la energía es asimilada, no toda la energía que es absorbida se asimila. Fíjense que hay una pérdida de energía en forma de calor, ¿sí? Fíjense, las plantas también transpiran, ¿sí? Entonces ellos toman la energía, pero por algún evento externo, por ejemplo, le puede provocar, por ejemplo, que hace un aumento de temperatura, puede provocar un proceso fisiológico que haga que las plantas, por ejemplo, abran los estomas y se libere el calor, ¿sí? Entonces hay una pérdida de energía por calor. Y van a ver que también hay otra pérdida de energía por lo que es el proceso de respiración. Van a ver que acá está la letra R. ¿Sí? Entonces tenemos que acá los autótrofos están recibiendo energía, pero no toda la energía se asimila, sino que hay una cierta energía que se pierde en forma de calor y hay otra cantidad de energía que se pierde en forma de respiración. Ustedes bien saben que las plantas también respiran, ¿no? Las plantas respiran, en esa respiración hay un gasto de energía también, y de esa respiración es que posteriormente se libera el oxígeno, ¿no? Ese es el proceso fisiológico importante que tienen las plantas para nosotros, ¿no? Y fíjense que nosotros colocamos acá PPB, representa a la producción primaria bruta. ¿Sí? Bueno, fíjense, de la energía que absorbe, como ya le dije, una energía se pierde en forma de calor y respiración, y hay otra cantidad de energía que es asimilada y que la planta la utiliza para producir. ¿Sí? ¿Qué produce? Bueno, puede producir tejido, puede producir tejidos nuevos, ¿no? Puede utilizar esa energía para lo que es la reproducción, ¿sí? Para generar flores, por ejemplo. Hay un gasto de energía en esos procesos. Bueno, toda esa energía que utiliza se conoce como producción primaria bruta. ¿Sí? Y van a ver que a la derecha de lo que sale de esta figura geométrica que dice PPN, que es producción primaria neta. ¿Sí? La producción primaria neta es la cantidad de energía que va a pasar al siguiente nivel, o sea, va a pasar a los heterótrofos. ¿Y a qué hace referencia esto? Fíjense que les pusimos anteriormente, a ver, voy a volver atrás, que producción primaria neta, PPN, es producción primaria bruta menos la respiración de los autótrofos. ¿Sí? Acá están viendo, PPN es producción primaria bruta menos la respiración. Tenemos entonces que la cantidad de producción primaria neta, que es lo que pasaría al siguiente nivel de heterótrofos, es lo que queda restando esto, ¿no? La producción primaria bruta de la respiración. ¿Me van siguiendo hasta ahí?
Si no me... avíseme si no me detengo y lo vemos de vuelta este tema. Dana dice que sí. Bueno, entiendo que todos están entendiendo. Esto para llevarlo a un ejemplo. Capaz que alguno de ustedes está trabajando en relación de dependencia o mejor dicho, en trabajo en blanco, donde tiene un recibo de sueldo, o capaz que sus padres tienen algún recibo de sueldo que puedan mirar ustedes. Fíjense que siempre hay dos columnas en los recibos de sueldo. Por un lado está el sueldo bruto y por otro lado está el sueldo neto, ¿sí? El sueldo bruto es todo el trabajo que realizó la persona. Están todos los ítems, ¿no? Está el ítem de antigüedad, ¿sí? Hay otros ítems, por ejemplo, ¿sí? Horas extras. Hay otros ítems por el cual le pagan a esa persona que trabajó. Pero posteriormente hay algunas deducciones, o sea, hay algunos descuentos que se hacen para que lo que cobre en mano esa persona va a ser diferente, ¿no? Entonces usted tiene lo que realizó y por otro lado tienen las deducciones, por ejemplo, tiene cantidad de dinero que se destina a jubilación, cantidad de dinero que se destina a alguna obra social, etcétera, ¿sí? Alguna asociación. Entonces, ese dinero que queda disponible, que uno puede ir a cobrar y lo recibe en mano, es lo que se conoce como sueldo neto. Bueno, es algo similar esto. Es el ejemplo, bueno, más común en el cual tenemos acceso a todo, ¿no? Bueno, si después pueden mirarlo, fíjense. Bueno, esto es algo parecido, ¿no? Tenemos las plantas que asimilan energía. Esa energía no se utiliza todo, se pierde por calor. Hay otra cantidad de energía que se utiliza para otros procesos fisiológicos, ¿sí? Y lo que queda disponible para el siguiente nivel trófico es la producción primaria neta. Fíjense, una vez que pasa esta producción primaria neta, llega a lo heterótrofo, o sea, que lo van a consumir, ¿sí? Que se va a consumir. Los heterótrofos se van a consumir, por ejemplo, algunos vegetales, lo van a asimilar, ¿sí? Y bueno, y ocurre algo parecido también en los heterótrofos. Ellos asimilan esa materia orgánica que proviene de los autótrofos y posteriormente, bueno, por los distintos procesos metabólicos que ocurren en los heterótrofos, la asimilan y parte de energía se pierde en forma de respiración también. Los heterótrofos, ustedes también saben que respiran, se gasta energía en esa respiración y bueno, y lo que queda disponible para el próximo nivel es lo que se conoce como producción secundaria, lo que está con las letras PS. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, un detalle de esta figura es el tamaño que tiene, por ejemplo, los autótrofos. Fíjense que el trapecio es de mayor tamaño que los heterótrofos. ¿Esto por qué creen que puede ser así? ¿Alguno más o menos podría, bueno, no sé, tendría una idea? Bueno, a ¿Puede ver ser, si no profe, porque hay respondieron más por el cantidad chat. de autótrofos? Sí, está relacionado con la densidad, sí, con la densidad poblacional, ¿no? De autótrofos versus heterótrofos. Sí, generalmente es eso. Los autótrofos tienen, se está representando de esa manera. Y esto, bueno, lo van a ver también, bueno, cuando vean el video del profe Lili, van a ver ahí una diapositiva que está donde se están representando los distintos niveles tróficos en una pirámide, ¿no? Donde van a ver que la densidad o la abundancia que tienen los productores
los autótrofos es mayor, ¿no?, que la de los heterótrofos, y a medida que se va subiendo a un nivel o se va escalando en esos niveles, va siendo mucho menor, ¿no? Ustedes van a tener, por ejemplo, los productores, los consumidores primarios, ¿sí?, donde están los herbívoros, donde están los consumidores secundarios, donde están los carnívoros, ¿sí? Y a medida que vamos pasando a un, no sé si decir superior, bueno, pero a otro nivel, van a ver que va siendo mucho menor esto. Este es un mapa de la producción primaria del ecosistema terrestre. Fíjense que se está expresando los rangos de producción primaria. Acá está expresado en gramos por metro cuadrado por año, ¿sí? Se está midiendo lo que es el peso seco. Y fíjense que los sectores más oscuros, ¿sí?, por ejemplo, en Sudamérica van a ver que están las Amazonas, ¿sí? En África van a ver que están todos estos sectores donde hay bosques, ¿sí? Son los lugares donde hay mayor producción, ¿sí? Por ejemplo, en esos lugares hay más de 2.000 gramos de metro cuadrado al año que se produce, ¿sí? Este es un esquema es un mapa que se elaboró teniendo en cuenta esto, ¿no? Y haciendo cálculos, hicieron cálculos para estimar esto, para hacer este gráfico. Y todo lo contrario, a menor de 100 gramos por metro cuadrado al año, van a ver todos los sectores que están de color. Son sectores fríos, ¿sí?, como el Ártico. Esto es una figura también que está representando los distintos biomas y la cantidad de producción primaria de biomasa y de radiación solar que hay en cada uno de esos biomas, ¿no? Fíjense que está representando la precipitación media anual en el eje de la Y versus la temperatura media anual. Si ustedes lo leen a esto, van a ver que en el bioma de selva tropical, en este bioma van a ver que tiene una precipitación entre casi 300 centímetros anuales, y van a ver que la temperatura es casi de 25, 28 grados. Van a ver que en ese lugar la producción es de 10 a 50 toneladas por hectárea y por año. Sí, van a ver que la biomasa es también mayor, también 250 a 400, y la radiación solar es mayor. Si nos vamos a otro extremo, por ejemplo, nos vamos a otro bioma, por ejemplo, la tundra, van a ver que aquí la producción es mucho menor. La tundra es un bioma, bueno, está relacionado a factor climático a temperaturas bajas, ¿no? Fíjense que estos lugares que son más fríos, la producción es de 0,1 a 4, es mucho menor, ¿sí? La biomasa es de 5 toneladas por hectárea, y la radiación solar también es mucho menor, ¿sí? Bueno, esto después ustedes mírenlo con detalle. Y bueno, y estas son dos figuras de producción primaria y secundaria. Fíjense que acá a la izquierda están representados los productos finales del metabolismo energético en el ciervo de Virginia. Dice, nótese la pequeña cantidad de energía neta que se gana en comparación a la que se pierde en forma de calor, gas, orina y heces. Sí, fíjense que ahí están expresando la cantidad de energía que se pierde en forma de heces y la cantidad de energía que es digerible, la que es metabolizable y la que es utilizada en la producción de calor. Y hay una cierta cantidad que se libera en forma de metano y de orina, ¿no? Y a la derecha también está expresado también la relación entre la lluvia que afecta la producción primaria y la producción secundaria de los grandes mamíferos herbívoros en África. Bueno, acá van a ver que estas dos variables están muy ligadas, ¿no? Que a medida que aumenta la lluvia, entonces la producción de los grandes herbívoros también aumenta. Bueno, y esto porque está vinculado
aumenta la lluvia, aumenta las precipitaciones, aumenta la humedad, ¿no? Entonces la cantidad de autótrofo también va a estar aumentando, ¿sí? A medida que aumenta la cantidad de precipitaciones, aumenta la cantidad de autótrofos, eso influye directamente en la producción de los grandes herbívoros, ¿sí? Por eso hay un crecimiento lineal positivo, ¿no? Bueno, esto es otro concepto de eficiencia ecológica, el aprovechamiento de la energía que se transfiere de un nivel trófico al siguiente, y puesto que en la transferencia siempre se disipa calor, será mayor cuanto menor sea la pérdida. Bueno, esto lo estuvimos viendo ahí en varios esquemas que pasamos, que a medida que la energía pasa de un nivel trófico al siguiente, hay pérdida de energía en forma de calor, ¿no? Y bueno, y acá dice, será mayor cuanto menor sea la pérdida. Es así, cuanto menor pérdida de calor haya, entonces va a ser mayor la cantidad de energía disponible que va a pasar al siguiente nivel trófico. Bueno, se estima que la energía se reduce 10 veces al pasar de un nivel al otro. Y bueno, y acá ya entramos un poquito al práctico. ¿Sí? A estos conceptos que es eficiencia de consumo, eficiencia de asimilación y eficiencia de producción. Fíjense que el primero dice eficiencia de consumo es la proporción de ingestión respecto de la producción. Define la cantidad de energía disponible que se consume y bueno, y esto es una fórmula, ¿no? Ahí tiene su fórmula asociada y la fórmula correspondiente en este caso es S igual a I sobre P. I hace referencia a lo que es ingestión y bueno, y P hace referencia a lo que es producción. A ver, lo vamos a ver con este ejemplo. A medida que vamos viendo la definición, vamos viendo el ejemplo, ¿sí? Acá dice eficiencias para un herbívoro invertebrado. Visualicen, ¿no? Estamos hablando de un herbívoro, ¿sí? De un herbívoro invertebrado, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, una langosta. Y fíjense, estamos hablando de un herbívoro invertebrado. Fíjense que este cuadrado es como si estaría representando a ese organismo, ¿sí? Todo lo que está señalado acá abajo como P sub n menos 1 hace referencia a lo que es la producción primaria neta, ¿sí? Eso si quieren vayan anotándolo. Acá está expresado de esta manera, ¿no? En este ejemplo está expresado así la producción primaria neta. Pn menos 1. P sub n menos 1. En otro libro, en algunos ejemplos, capaz que van a encontrar ppn, ¿sí? Producción primaria neta. Entonces, esto es P sub n menos 1, es la producción primaria neta que viene, o sea que está ligado a los autótrofos, ¿no? Que viene del nivel trófico anterior, que viene de los autótrofos, es la cantidad de energía que está pasando, la energía producida que está pasando al siguiente nivel, ¿no? Y van a ver que en este caso, van a ver que hay una cierta cantidad de energía que no se consume, ¿sí? Que dice sin consumir. Y hay otra cantidad de energía que se ingiere, que está representado con la letra I, ingestión, ¿sí? Les hago una pregunta. ¿A qué creen ustedes que puede hacer referencia esto que es sin consumir? ¿Qué será eso que este herbívoro invertebrado no consume? Puede ser tejido de reserva, profe. Tejido de reserva. Pero visualicen, ¿no? Es un invertebrado, por ejemplo, hagamos la idea de que es una langosta. La langosta no va a estar seleccionando, por ejemplo, ¿qué tejido de reserva voy a decir que podría estar seleccionando o no para consumir? Ah, no, específicamente la langosta no sé qué tejido de reserva. Bueno, claro. A ver, alguien más que pueda aportar algo.
Bueno, a ver, le pasamos un ejemplo, una vaca. ¿Ustedes vieron una vez una vaca, la vaca es un herbívoro que está comiendo? Usualmente cuando está comiendo siempre va arrancando restos, por ejemplo, de hojas, ¿sí? Y hay restos orgánicos, por ejemplo, que no los consume. A medida que va sustrayendo esa materia orgánica, hay restos que se le caen al suelo, ¿sí? Pedazos de hoja o de ramas. ¿Sí? Entonces ahí se está perdiendo energía, esa es cantidad de energía que no se consume, por ejemplo, restos de hojas, restos de ramas, ¿sí? A eso hace referencia a lo que sería sin consumir. ¿Sí? Bueno, entonces visualicen esto de una langosta, bueno, no consume de todo lo que proviene de la producción primaria neta, no se consume todo, ¿sí? Se ingiere un gran porcentaje, se ingiere, ¿no? Bueno, hay una cierta porción que no se consume, que puede ser el resto de hojas u otros, no sé, capaz que hay alguna hoja que está en descomposición, capaz que no le agrada el gusto a la langosta y lo deja, ¿sí? Bueno, entonces se ingiere. De lo que se ingiere, gran cantidad que se ingiere, van a ver que, siguiendo esta flecha, van a ver que más arriba, gran cantidad de esa energía que se ingiere es destinada a la asimilación, que está representada con la letra A. Y la letra D está representando lo que son los desechos, ¿sí? Eso sucede con todos los seres vivos. Nosotros así, comemos, ingerimos, llega a pasa por todo nuestro tracto digestivo, hay una cierta cantidad de energía que se asimila, ¿sí? Y hay otra cantidad de energía que no, que va a formar parte de lo que son desechos, ¿sí? A las heces y orina. A eso está representando lo que sería la D. Y posteriormente van a ver que de la cantidad de energía que es asimilada, hay una cierta cantidad de energía que es utilizada en procesos metabólicos, por ejemplo, la respiración. Y en la respiración es un proceso metabólico que se gasta mucha energía, entonces, por eso cuando se está representando aquí, ¿no? Uno de los que se gasta más energía, el proceso metabólico es la respiración, por eso se representa en el ejemplo. Entonces se está gastando energía. Y lo que queda disponible, o sea, la cantidad de energía que queda asimilable y es utilizada por ejemplo, para producir nuevos tejidos y que quedará disponible, por ejemplo, para otros consumidores de segundo orden, por ejemplo, es lo que se conoce como producción secundaria. Van a ver que acá está representado con la letra P sub N. Hasta ahí van entendiendo el recorrido de la energía, de lo que se va perdiendo y que va quedando asimilable. Esto es para que lo vayan relacionando, porque esto es medible, ¿no? Hay muchos ejemplos. Bueno, el Smith tiene este ejemplo, ¿no? de medición, de cómo puede ir uno midiendo. Avísenme si me tengo que detener, si no sigo. Profe, ¿qué era P sub N? Producción secundaria. Bien, gracias. De nada. Fíjense que los conceptos de eficiencia de consumo, bueno, van a ver que hace referencia a la proporción de ingestión respecto de la producción, ¿sí? La proporción de ingestión respecto de la ingestión. Entonces está relacionando dos ítems, la ingestión por un lado y la producción primaria neta por otro lado, ¿sí? Fíjense la formulita que dice S igual a I sobre P. Entonces está relacionando, en el ejemplo está relacionando I sobre P sub N menos 1. Estaría relacionando estos dos términos. Van a ver que la eficiencia de asimilación hace referencia a la proporción de asimilación respecto de la ingestión. Ya aquí empieza a vincular otros dos ítems, ¿sí? Constituye una medida de la eficiencia con la que el consumidor aprovecha la energía del alimento y no se pierde como desecho. La fórmula correspondiente es EA igual a asimilación sobre ingestión. Acá está relacionado estos dos conceptos del centro de la figura, y van a ver que después está la eficiencia de producción.
es la proporción de producción respecto a la asimilación. Es una medida de la eficiencia con la que el consumidor incorpora la energía asimilada en la producción secundaria. La fórmula correspondiente es EP y la producción secundaria en este caso sobre asimilación. Viendo este ejemplo, fíjense que aquí en el ejemplo dice eficiencias para un herbívoro invertebrado, dice eficiencia de consumo del 20%. ¿Sí? La eficiencia de consumo está expresada en ese caso en porcentaje. Pero generalmente, a ver, vamos a sacar la... ¿Quién se anima a hacer el cálculo acá de la eficiencia de consumo I dividido P sub n menos 1? ¿Cuáles serían los datos que tenemos que utilizar? Sería 200 dividido 1000. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Bueno, si, por ejemplo, si ustedes quieren, acá en el dato, en los datos que ofrece acá dice eficiencia de consumo, dice I sobre P sub n menos 1, van a ver que eficiencia de consumo es del 20%, pero en realidad uno cuando hace el cálculo tiene estos números, ¿no? 200 dividido 1000, ¿cuánto quedaría el valor? Queda en 0,2, ¿no? Si no me equivoco. Sí, profe. Bueno, profe. ese 0,2, si uno lo multiplica, si lo quiere representar ese valor 0,2, lo quiere representar como porcentaje, entonces lo multiplica por 100. Por eso está expresado en 20% ahí en ese caso. ¿Sí? 0,2 por 100, entonces lo llevamos a porcentaje y queda en 20%. La eficiencia de asimilación van a ver que es el 35% y la eficiencia de producción es el 20%. Bueno, acá dice W desechos y R respiración. Bueno, W hace referencia a los desechos, acá lo que está con la letra D, ¿no? Bueno, esto no. Este detalle de W, acá tenemos que poner D. Bueno, y la actividad número 1 está relacionada a esto. ¿Sí? Complete el esquema de flujo de energía en un mamífero herbívoro pequeño. ¿Nosotros qué datos le estamos dando para esto? El primer dato que le damos, fíjense a la izquierda, dice la asimilación, la energía asimilada es de 50 kilocalorías. La eficiencia de asimilación es del 0,33, ¿sí? La eficiencia de producción es de 0,4 y la eficiencia de consumo es de 0,25. A ver, ¿quién puede hacer, por ejemplo, si yo quiero calcular acá la ingestión, cuál sería cuáles serían los pasos que tendría que seguir? Fíjense de dónde podríamos sacar los datos, ¿no? Alguno que lo pueda resolver, por ejemplo, esto, lo que es ingestión, para usarlo de ejemplo nada más, lo demás lo van a resolver ustedes. Acá Lucas Ortiz dice eficiencia de consumo por producción. Igual ahí. A ver, me dijiste eficiencia de consumo me dijiste por producción, me dijiste Lucas, así era, ¿no? Sí, profe. Entonces me vas a dar los valores, así vamos completando. ¿Qué sería ese 0,25, no? 0,25 por la P sub n menos 1, pero no tenés ese valor, Lucas.
Sí, sí, recién veo. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos averiguar la ingestión? ¿De qué otra manera? A ver, ¿qué datos tenemos ahí en la figura que nos sirve? Tenemos el valor de la asimilación, que es de 50 kilocalorías. ¿Sí? Entonces podríamos usar alguna fórmula que esté vinculando, por ejemplo, asimilación e ingestión. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué eficiencia relaciona estos dos ítems? A ver, Julieta, Diego Martínez y bueno, y Julieta, sí. Ellos dicen que es utilizando la fórmula de eficiencia de asimilación, de ahí se despeja ahí, ¿no? Bueno, Iris Zulka ya dice que el valor es de 151. A ver, lo vayamos poniendo para que los demás vayan viendo. Fíjense, estamos usando esta fórmula, ¿no? De eficiencia de asimilación, donde está vinculando este dato que tenemos de asimilación y el que queremos averiguar es la ingestión. Entonces tenemos este dato, 50 kilocalorías dividido y la eficiencia de asimilación que es 0,33. Y esto me da un valor de 151 kilocalorías, dijiste, Iris. Así era, ¿no? Sí, 151 kilocalorías. Bueno, ¿se entiende cómo se resuelve este tipo de ejercicio? De esa manera, ¿sí? Utilizando esos datos que tenemos, lo vamos despejando, ¿sí? Ya tenemos en ese caso el valor de ingestión, ¿sí? Por ejemplo, si les pregunto, ya teniendo este valor de ingestión, ¿cómo resolvemos el valor sin consumir? ¿Cuánta es esa cantidad de energía que se pierde, que no se consume? ¿Cómo lo vamos a resolver eso? A ver, Diego Martínez dice producción primaria neta menos ingestión. Bien, sí, así sería. Bueno, a ver, pongo los datos que... Bueno, acá hay algo más que no tuvimos en cuenta, ¿no? Que el valor de P sub n menos 1 no tenemos ese dato, Diego. Tenemos que ir averiguando primero P sub n menos 1 y posteriormente vamos a resolver el otro. Pero es así, restando, por ejemplo, para obtener este valor de sin consumir, primero tenemos que obtener este valor de producción primaria neta, P sub n menos 1, en este caso está representado allí. Una vez que obtengamos este valor, vamos a poder, restando esto menos I, vamos a obtener el valor de lo que no se consume. Profe, ¿podemos despejar de la fórmula de S igual a I sobre P la producción para ir recién restarlo con la I para obtener lo que no se consumió? Sí, eso es lo que le estaba diciendo, que hay que averiguar eso primero. Una vez que averiguamos eso, después restamos, ¿no? Como dijo Diego, restamos para obtener el valor de sin consumir, vamos a restar P sub n menos 1 menos lo que es la ingestión. ¿Sí? Bueno, esto se lo dejo para que lo terminen de completar ustedes.
¿sí? Vayan resolviéndolo ustedes después. Esto sería la primera actividad. La segunda actividad está relacionada con lo que es biomasa, ¿sí? El peso de materia viva, habitualmente expresado como peso seco por unidad de superficie. La masa total de los organismos de un ecosistema, también se puede hablar de la biomasa de un nivel trófico de una población de seres vivos. Biomasa en pie, también se utiliza el término de biomasa en pie, ¿no? Serían como sinónimos, ¿no? Biomasa o biomasa en pie. Cantidad total de biomasa por unidad de área en un momento determinado. Fíjense que acá tiene en cuenta la cantidad de biomasa que está presente en una superficie determinada. Yo siempre les doy el ejemplo de, bueno, cuando estábamos en aula, nosotros estábamos en un aula, por ejemplo, de 3 metros por 4, ¿sí? Fíjense, si yo le digo, tienen un aula cuyas dimensiones son 3 metros de ancho por 4 metros de largo, ¿cuál sería la superficie de esa aula? Bien, Irizulka dijo 12, y es así, multiplicamos, ¿no? Los 3 metros de ancho por los 4 metros de largo, obtenemos el valor de la superficie del aula, que es 12 metros cuadrados. Ya tenemos ese dato. Entonces, supónganse que en esa aula hay 5 personas. Así vamos a ver, nosotros queremos averiguar la biomasa que hay en esa aula. Entonces vamos a contar el peso de cada una de esas 5 personas que está presente en el aula y lo vamos a dividir por el valor de superficie, ¿sí? Entonces vamos a contar de la persona 1 qué peso tiene, ¿sí? Si pesa 50 kilos, la segunda persona pesa 60, la próxima 75, ¿sí? Así hasta la quinta persona. Vamos a sumar todos esos valores y lo vamos a dividir por el valor de superficie, que en este caso era 12 metros cuadrados. Entonces, dividiendo eso vamos a obtener un valor que nos va a decir que es la biomasa, la cantidad de materia orgánica que está presente en esa superficie. ¿Sí? Nos va a dar de valor, nos va a dar de unidades, vamos a tener la cantidad de gramos, por ejemplo, por metros cuadrados. Eso hace referencia a lo que es biomasa. Bueno, es un ejemplo bastante simple. En ecología también se trabaja así midiendo la biomasa, ¿sí? Por ejemplo, ustedes pueden determinar, quieren hacer un censo de vegetación, determinan una parcela, hacen una parcela cuadrada, por ejemplo, de 5 metros de largo por 5 metros de ancho, y entonces ahí sí tienen una superficie de 25 metros cuadrados. Después, posteriormente, quieren evaluar la cantidad de materia orgánica que está presente en esa parcela, y ustedes pueden obtener ese valor, ¿sí? Entonces, ustedes pueden colectar vegetales, llevarlos a secar a estufa, obtienen los valores de peso seco, ¿sí? Los pesan, obtienen valores y después posteriormente los relacionan, los dividen por la superficie y obtienen un valor de biomasa de esa parcela. Bueno. ¿Se va entendiendo hasta ahí, no? ¿Sí? La segunda actividad está relacionada con lo que es biomasa, que le pedimos que calculen la biomasa. Fíjense que nosotros aquí le estamos presentando una parcela permanente. Ya hablamos de lo que es una parcela permanente. Una parcela de 50 metros de ancho por 100 metros de largo. ¿Cuál sería la superficie en este caso? Multiplicamos 50 por 100. ¿Sí? ¿En cuánto nos quedaría esto? En 5.000 metros cuadrados. ¿Sí? Entonces le pedimos que calcule la biomasa. ¿Cómo van a calcular la biomasa de esta parcela ustedes? A ver, alguno que me diga cómo lo puede calcular. Bueno, ya lo vimos ahí, yo le expliqué así rápidamente con un ejemplo, ¿no? ¿Alguno que active su micrófono? Ustedes van a tener que hacer esto, ¿no? Este ejercicio de tabular los datos.
Ustedes, por ejemplo, háganse la idea que están trabajando en campo, en una parcela permanente, ¿sí? Tienen todas estas figuras geométricas que en este caso están representando especies vegetales, y van a ver que a la derecha hay una tablita con los nombres científicos de la especie vegetal, el nombre vulgar de esa especie y la cantidad de materia orgánica producida por cada uno de esos individuos. ¿Sí? Por ejemplo, Berberis hobby, el palo amarillo, produce 297 gramos. ¿Sí? Esto está evaluado, esto es un ejemplo, ¿no? Es algo hipotético, no son datos reales. Esta planta, por ejemplo, produce en una determinada cantidad, por ejemplo, en un año o en 6 meses, produce 297 gramos. ¿Sí? El símbolo que nosotros le asignamos para esta actividad es un rombo de color naranja. ¿Cuántos individuos ustedes ven en esta parcela permanente? Van a ver que hay solamente 2, ¿sí? Hay 2 individuos. Nosotros colocamos acá. Ustedes tienen que tabular los datos, tienen que armar una tabla de este tipo, donde está el número, una columna que representa el número de individuos, otra columna donde está representado el nombre científico, el nombre vulgar, la abundancia de esa especie, o sea, la cantidad de individuos que representan esas especies, y posteriormente la materia orgánica producida por un individuo, que en este caso era 297, y la materia orgánica producida por la especie. Este valor, materia orgánica producida por la especie, van a ver que nosotros lo multiplicamos 2 por 297, obtenemos este valor de 594. ¿Y cuál es la biomasa entonces de esta especie en esa superficie? Van a ver que dividimos 594 gramos dividido 5.000 metros cuadrados, nos da un valor de 0,1188 gramos por metro cuadrado. Esa sería la biomasa de esta especie en esta parcela permanente. Ustedes tienen que trabajar de esta manera para las demás especies. ¿Sí? Nosotros lo que le estamos pidiendo es la biomasa de la parcela, no de cada especie. Entonces, ustedes van a obtener la biomasa de cada una de las especies y luego que tienen que obtener la biomasa de la parcela. ¿Cómo van a obtener esa biomasa de la parcela? Es sumando todos los valores de biomasa de cada una de las especies. Van a tener una biomasa total. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe, se entiende. Bueno, voy avanzando entonces. Y la actividad 3, a ver si no, esperen un ratito, no sé si... Bueno, si ustedes están viendo, yo ahora les estoy mostrando el práctico que ya se lo voy a subir al aula. Y la actividad 2 también hay una pregunta acá que ustedes tienen que calcular. Calculen la biomasa en parcelas permanentes equivalente a 20 hectáreas. Eso, bueno, esto es adicional, ¿no? Ustedes tienen que... Bueno, hagan una regla de 3 simple. Fíjense a cuánto equivale una hectárea, capaz que ya lo saben ustedes. Entonces, bueno, es como una regla de 3 simple nada más. Y la tercera actividad, a ver si sería lo último, está relacionado a este punto de productividad ecológica, que es la tasa de fijación o almacenamiento de la energía por unidad de tiempo. Matemáticamente, la relación entre producción y biomasa representa la tasa proporcional de producción. En las algas que se reproducen cada 24 horas, la productividad diaria es del 100%. En los vegetales terrestres es mucho menor. Sí, bueno, esto son ejemplos, ¿no? Que las algas se reproducen cada 24 horas, entonces la productividad diaria es del 100%. En esa escala del tiempo, en los vegetales terrestres es mucho menor, ¿no? La cantidad de productividad que tienen los vegetales terrestres es mucho menor. ¿Cuál es la formulita que utilizamos para esto? Es este de aquí. Van a ver que acá está el símbolo de productividad, donde se relaciona producción y biomasa. Y el ejemplo que tenemos aquí, para que ustedes vean, es 3 niveles tróficos: plancton vegetal, plancton fitófago y plancton carnívoro. Cada uno con sus respectivos valores de biomasa, también una columna con producción,
la biomasa total y la productividad de cada uno de esos niveles. ¿Cómo se lee esto? Fíjense que si vamos al nivel trófico plancton vegetal van a ver que la biomasa de todos los individuos presentes en ese sistema lacustre, que puede ser por ejemplo, un lago, una laguna, es de 10.000 kilogramos por metro cuadrado, ¿sí? En un metro cuadrado hay 10.000 kilogramos de biomasa. Fíjense que la segunda columna dice producción. Esos 10.000, ¿cuánto producen en un año? ¿Sí? Producen 1.825.000, ¿sí? O sea, partiendo de 10.000, se produce esto al cabo de un año, ¿sí? Y bueno, y acá tenemos una tercera columna donde dice biomasa total. La biomasa total hace referencia a lo que se produjo en ese año más lo que estaba inicialmente, que era los 10.000. Entonces se suma 1.825.000 más 10.000, obtenemos este valor de 1.835.000, que es la biomasa total. Y bueno, y la productividad, acá tenemos que relacionar nada más para ver cuál es la productividad de ese nivel trófico, es teniendo en cuenta este valor de producción dividido la biomasa total. ¿Sí? 1.825.000 dividido 1.835.000. Van a ver que la productividad del plancton vegetal es del 0,99. Si lo llevamos a porcentaje y lo multiplicamos por 100, va a ser del 99%. ¿Sí? Si lo queremos informar esto. Y así es lo mismo con los otros niveles tróficos. El ejemplo que nosotros les damos, utilizando esa fórmula, es, le damos esta tablita, ustedes tienen que ir rellenando los casilleros que faltan. ¿Sí? Completa el cuadro efectuando los cálculos necesarios. A ver, no se lo puse aquí. Aquí está que esto lo estuvimos modificando un poco. Acá le decimos la producción. ¿Qué tipo, por ejemplo, la producción, la columna está 3, qué tipo de datos biológicos son? Y bueno, tienen que interpretar los resultados, ¿no? Esta es una interpretación que la pide a criterio de cada uno de ustedes, de acuerdo a lo que están viendo. Bueno, eso sería todo lo que está relacionado con el trabajo práctico número 2, ¿sí? Con lo que es el flujo de energía en el ecosistema. ¿Hay alguna duda de esto? Iris consulta cómo se saca el cálculo de kilogramos por metro cuadrado por año. Por lo de año, me estaba hablando de productividad, ¿no? Vos me estás hablando de este ejemplo, Iris, cómo rellenamos este casillero de producción, me estás preguntando. A ver, alguno que opine y que diga cómo pueden calcular esto, lo que es producción. A ver, traigamos la formulita. No, sí tenemos la fórmula acá. ¿Cómo calculan este valor de producción en el consumidor en nivel trófico C2? Ustedes tengan en cuenta la fórmula, ¿no? Por eso les digo. Producción que no. Sí, sí. Fíjense que ustedes tienen los datos acá de biomasa total y tienen el dato de productividad. Y tienen la formulita acá de productividad que dice producción dividido biomasa total. Entonces tienen que despejar producción y le va a quedar, ¿qué les queda? Les queda producción, les queda igual a biomasa total. Sí, ¿no? Sí, sí, por productividad. No tengo el símbolo a mano, sino se lo... Si usted a esto lo... A ver... Biomasa total es de 350.000
¿Cuánto? A ver, que alguno calcule y me diga cuánto les da esto. 0,78. ¿Cuánto les da el valor de 350.000 por... Profe, a mí me salió 274.995. No te escuché bien. ¿Cuánto me dijiste? 274.995. 274.000. Sí, 274.995. Bueno, de esta manera tendrían el valor de producción, ¿no? Fíjense de ir calculando para cada uno de estos casilleros vacíos. Bueno, eso sería la actividad número 3. ¿Listo? ¿No hay ninguna otra duda? Así ya